Incluso los jugadores más grandes tienen pérdidas, pero se están manejando muy bien. Niveles con cuáles encuentra, pero en este caso, acá. Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Los enlaces están en descripción de este vídeo, igual que un código promocional para vosotros y también un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde podéis aprender trading. Comenzamos con el vídeo de hoy. Bueno, aquí tenemos un par, vamos a ver si es lo que quiero. Bueno, está cayendo. Vamos a entrar en la opción put. Vemos que el stochastic y MACD, el MACD, nos están dando indicación que está cruzando, está curvando los moving average. Es básicamente lo que son. Y nada, pues ya está. Al llegar a la mitad del canal, pues eso es lo que buscamos con esa franja de tiempo. O chocar con él y trabajar desde ahí arriba o abajo, cruzar, no importa. Para nosotros lo importante en este caso concreto es que vaya hacia la mitad. Y lo hace. Y lo hace bastante bien y lo está atravesando además. Bueno, vamos a ver. Queda muy poquito. Yo creo que estamos bien. Sí, 5 segundos, estamos bien. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Nosotros lo hemos asegurado. 124 y seguimos con la siguiente. ¡Pum! Vale, ¿aquí qué pasa? Pues que tenemos un nivel de resistencia. Por aquí. Y otro por aquí. Vamos para allá. Vale, estamos viendo una caída. Entonces es un pullback. Vamos a contra de la tendencia en este caso, porque si lo vemos y hay momentum. No hemos perdido el momentum. Está dando vuelta, pero bueno, espero que no. Está dando vuelta. Eso es lo que puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Nunca es 100%. Puedes llegar a un porcentaje bastante alto. Pero 100%, si alguien te dice 100%, no es verdad. No es verdad. Y nos queda medio minuto. Vamos a esperar el tiempo que queda y vemos qué pasa. Vale, muy bien. Lo tenemos. 238. Lo tenemos. Vamos a utilizar la técnica de porcentaje compuesto, seguimos con ella. ¿En qué consiste? Pues utilizamos el beneficio de la última opción. Aquí tenemos una caca. Vale, perfecto. Aquí yo iría con la opción arriba porque claramente hay un ritmo. Y en este ritmo, si lo veamos bien, tenemos digamos, un patrón. Cómo sube, cómo baja, en qué punto, el tiempo, un poco la distancia. Y según esto, podemos calcular que el precio de momento va a subir. Es lo que he hecho. Se ve. Cuando tienes algo de experiencia, se ve. 100%, no, tampoco. Pero así vamos, así vamos. Hay que también intentar hacer las decisiones, porque si no, el miedo de la pérdida no es bueno, no es bueno. Hay que manejar las pérdidas. Pérdidas tienen todos, incluso los jugadores más grandes tienen pérdidas, pero se están manejando muy bien. Muy, muy bien calculados. Seguimos con la siguiente par. Aquí pues yo iría con la opción abajo.
obviamente. Miramos si hay algo mejor. Aquí, pues sí. Aquí yo iría con la opción abajo. Otra vez, de nuevo. Abajo porque había un pullback arriba, una corrección, y ahora va a seguir con la tendencia bajista. Es lo que seguimos la tendencia en este caso. Vamos a esperar el tiempo que queda aquí en esta opción y seguimos. Ya estamos llegando. Muy bien, pues acabamos de sacar una cantidad con la cual podemos ya hacer la última opción para hoy, para sacar el objetivo diario. ¿Cuál sería? A ver, vamos a buscar. Aquí no está mal. Yo iría con la opción abajo aquí. ¿Cuál sería? 1685. Uf. Pues ¿qué veo aquí? Hay un patrón que se llama una bandera. Una bandera al revés. Lo que sí veo es que después de este patrón, normalmente el precio va bajando. Por ejemplo, si ves la base de la bandera, ¿no? La base de la bandera, esta es la distancia en la que el precio, en este caso, puede caer. Así se puede calcularlo así. Pero bueno, nada. De momento va bien, está bajando. Hay niveles con cuales encuentra, pero en este caso acabamos de asegurar y tener el beneficio, tener el objetivo diario cerrado para hoy. Entonces, como siempre, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Todo lo mejor. Adiós.